La revista The Economist publicó en esta semana un artículo titulado From Bad to Worse, de mal en peor, en el cual habla de lo que consideran la peor crisis del presidente Enrique Peña Nieto, no solo por la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre en el estado de Guerrero, sino por las protestas que han seguido, por el escándalo que se destapó en la semana pasada sobre la casa de la primera dama y los orígenes del dinero que hayan generado la compra de esa casa, la cancelación de una licitación del tren rápido de México, que sería uno de los trenes ligeros más primeros del hemisferio, que se canceló después de que hubo sospechas de que los chinos, quienes habían ganado la licitación, la habían ganado por medios menos que transparente. Dice la revista que una reforma económica no es suficiente para sacar a Enrique Peña Nieto y a México de esta crisis, que es necesaria una reforma política. ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración de The Economist? Sí, sí, y yo añadiría que yo creo que por primera vez en muchos años todos coinciden que lo que está ahora en juego es la viabilidad de esta democracia. Así de fuerte es la situación, así de delicada y crítica. Y yo creo que en los últimos días hemos asistido a lo que yo considero un suicidio en cámara lenta del Estado mexicano, que se está poniendo él solo la soga al cuello. Ya el Estado mexicano está actuando con una pasividad muy peligrosa. Ha reconocido, sí, el derecho de las víctimas a soliviantarse, a protestar, a salir a las calles, pero las cosas se le están yendo de las manos. Al Estado le han arrebatado la exclusividad de la violencia. En estos días hemos visto cómo mucha gente ya no sale solamente a protestar, sino que incendia palacios de gobierno. El Estado mexicano está paralizado. Está México encaminándose a una situación realmente en donde la anarquía se está abriendo paso y es realmente preocupante. Yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto tiene ya la obligación inmediata de tomar el toro por los cuernos, anunciar una serie de medidas, cambios si es indispensable en el gabinete, porque esta situación no puede seguir así. De tal suerte que yo tengo la esperanza a ver si el gobierno mexicano sale de esta parálisis, que es mortal, y reacciona con una serie de órdenes y decisiones, porque la sociedad mexicana ya no aguanta más esta situación de zozobra. Héctor, en sus primeros meses de gobierno, Enrique Peña Nieto trató de ocultar y casi ignorar el tema de la violencia en la medida en que pasaba públicamente a hablar sobre sus reformas, la educativa, la reforma tributaria, la reforma energética. Sin embargo, la violencia le apareció como una especie de monstruo. También ha aparecido la sombra del viejo PRI, el Partido Revolucionario, que estuvo en el gobierno tantos años y que ha sido conocido por corrupción y por algunos manejos bastante oscuros. Sí, no es el único partido que ha sido conocido por corrupción, desgraciadamente para México. Pero yo creo que el regreso del PRI es en parte es un regreso a los 12 años anteriores, o sea, al siglo XX. Como si no supieran qué ha cambiado en México en los 12 años que estuvieron fuera del poder. Entonces fueron ni siquiera donde lo dejó Zedillo, que Zedillo dejó un México democratizado, con instituciones, con elecciones transparentes, sino el México que dejó Salinas. La manera de gobernar es muy similar y es como si estuvieran en 1994, estamos hablando de hace 20 años. Lo que aquí eclosiona además es un pacto oscuro que no se puede sostener más, que es el pacto entre el gobierno central, entre el gobierno federal y los gobiernos regionales, que les han dicho, ha habido un pacto donde ustedes hagan lo suyo en sus estados y en sus municipalidades, si necesitan hacer negocios con los carteles, háganlos, pero déjenos a nosotros tranquilos. Y esto ahora ha eclosionado, no hay manera de ocultar eso. Iguala es un caso entre muchísimos más, el país entero lo sabe, y eso es una bomba que le ha explotado al gobierno en sus manos y muestra una absoluta ausencia de empatía, que es la familia presidencial, digamos, el presidente, su esposa, la hija, donde muestran una absoluta ausencia de empatía con el sufrimiento de un pueblo que no puede seguir viviendo en esta violencia, donde nadie sabe cuándo llega a la casa al regresar del trabajo, de la escuela o de lo que sea.
Y esta es la crisis del Estado, es una crisis de gobernabilidad enormemente profunda, seria y de resolución muy complicada, donde no llego a alcanzar qué podrá hacer Peña Nieto, que se lo ve tan falta de contacto con la realidad, de intuición inclusive política, cómo reaccionar ante esto. Bueno, en vez de ir a China debía haber ido a Iguala, a poner la cara que después de todo es el presidente. Jaime, usted justamente en Colombia esta semana entrevistó al presidente Juan Manuel Santos y en la entrevista que sale publicada hoy en El Universal hablan de algunos paralelos entre México y Colombia. ¿Cuál fue la frase, lo que más le impactó a usted que le dijo Santos sobre algún tipo de espejo entre la situación colombiana y la mexicana? Me dijo, bueno, México, serénense, son capaces de recuperar la paz y la tranquilidad, ¿no? Es un líder político que sabe muy bien lo que ha sido estar en una guerra de casi 50 años, con 230,000 muertos, 6 millones de víctimas. Y eso lo convierte realmente en un testigo de excepción. Que esta persona haga una valoración y diga, no, si es posible ver la luz al final del túnel, ¿no? Ahora, lo que pasa es que los mexicanos que estamos ahí o que vemos todos los días a México nos cuesta trabajo entenderlo porque a mí en lo personal no me gusta lo que está haciendo la clase política de mi país, no me gusta en absoluto. Y bueno, ha sido una reflexión interesante en cualquier caso que ayuda a poner en perspectiva lo que puede ser, lo que fue el pasado de Colombia, que se puede comparar con el México de hoy, y me gustaría que el futuro de México fuera como el presente de Colombia. También muchos latinoamericanos se preocupan sobre el futuro en el corto plazo de otros países que pueden terminar como México. Muy brevemente me acuerdo de una columna de opinión de Augusto Álvarez Rodríguez en La República en el Perú, señalando Perú iguala a México, ese era el titular. Y era cómo las redes de mafia a nivel de gobiernos locales pueden llegar a situaciones como las que tiene México. Tuvimos ya un caso de La Catuta con estudiantes desaparecidos y Fujimori está en cárcel por eso. No queremos repetir eso.